Hola gente, ¿cómo están? En este video les mostraré algunos monstruos que son imposibles, o casi imposibles de conseguir, a lo mejor en un futuro los regalen, quizás agreguen alguna forma de conseguirlos, pero por ahora no se pueden conseguir de ninguna manera. Recuerda que soy Kaba, dale like, y suscríbete, sin más que añadir, comencemos. Existe un trío de aves que actualmente, no se pueden conseguir ni uno de ellos, son de un evento de Acción de Gracias, unos de los primeros eventos del juego, el más pequeño de estos es una montura, exactamente el pollito de Vela, es una montura bastante peculiar, ya que te lo ponías encima de la cabeza y podías caminar más rápido, hace unas actualizaciones atrás, lo regalaron, yo por falta de espacio lo tuve que vender, una forma muy posible de poder conseguirla es con unas grietas amarillas, estas grietas nos permiten atrapar monstruos viejos, los cuales ya no se pueden conseguir naturalmente. El más difícil de conseguir de dicho evento, era el pavo de fuego, ese era digamos, el jefe de la actualización, y uno de mis primeros monstruos favoritos, lástima que al ser de un evento muy específico no se le pudo ver más. De hecho, llegué a hacer un video de este evento, cuando aún era Tocino, en aquellos tiempos el juego se sentía diferente, cuando Glazadon todavía era una máquina de matar, y no se sentía tan predecible el juego. Esperemos que vuelvan este tipo de eventos. Este lo regalaron hace no tanto en rango A, no lo vendí porque capaz y lo reviven y le ponen evolución, es que uno nunca sabe, pero al no tener tanto espacio me veo forzado a vender monstruos que quisiera conservar, como me pasó con el Noctano, pero bueno, espero no vuelva a suceder. Una curiosidad bastante curiosa es que en el evento de este pavo, existían unas especies de plumas, pero estas plumas eran nada más para comprar en la tienda del evento, pero al principio por un error de los desarrolladores supongo, las pusieron como objeto útil, por tal motivo quedé con estas 20 plumas, no sé si alguna vez les daré algún uso. De todos los monstruos imposibles de conseguir, hay un caso muy curioso, y es que hay 3 evoluciones que son imposibles de conseguir, sí, así como lo oyen, evoluciones, estas evoluciones eran parte de un evento, había que evolucionar a 3 lobos de hielo, esos que se consiguen en la isla glacial, para poder obtener otro monstruo imposible de conseguir actualmente. De estas 3 evoluciones aún conservo 2, la de planta y la de fuego. Pensé que también había guardado la de hielo, pero no. Ahí pueden ver estas evoluciones digamos exclusivas, solo los que jugamos ese evento tenemos esas evoluciones, los que las hacen las evoluciones más raras del todo el juego, claro tampoco es que sean muy fuertes, pero sí son muy raras. Como tal aún se pueden evolucionar, entre comillas, ya que el objeto necesario para su evolución actualmente no existe, no hay ninguna manera posible de conseguir esos cristales. Este fue un evento bastante difícil, ya que había que evolucionar a 3 lobos de hielo, y en rango A, eso puede ser bastante complicado si no tienes las suficientes escamas de Flaragón, para poder subirlos a B, y luego a A, bastante complicado fue. Al ser evoluciones viejas, no resaltan en nada, ni en estadísticas ni ataques, solo en su rareza. Ahora, si en aquel entonces lograbas evolucionar a los 3, te daban este monstruo especial y en rango S, este monstruo me carreó por una buena parte del juego, y fue el primer monstruo al que le pusieron ataque de escudo defensivo, tremendo monstruo la verdad, pero como con los otros, fue pasando el tiempo, y ya no servía de mucho. Me vi obligado a darlo como alimento, este monstruo es imposible de conseguir, no lo han regalado ni nada, solo en ese evento fue obtenible, a ver si en un futuro lo reviven, pero por ahora es una especie extinta. También en diciembre, tuvieron unos monstruos especiales de Navidad, empezamos por este arbolito, un diseño bastante navideño, en su momento era decente, pero no duró nada, justo en diciembre llegaron las evoluciones, así que casi nadie lo llegó a usar.
Por otro lado tenemos a la galleta de jengibre, esta galleta la usó todo el mundo, en su momento fue el monstruo más fuerte del juego, y aparte se conseguían casi gratis. El evento de Navidad fue para mí uno de los mejores eventos del juego, de hecho fue tan grande que fueron varias actualizaciones para un solo evento. Esta flor, también era obtenible en el evento de Navidad, y es bastante rara, esta no es obtenible naturalmente, la única forma de conseguirla es que la regalen y por ahora tengo entendido que no la han regalado. Sinceramente yo no la llegué a usar nunca, no sé qué tan útil era, solo sé que sus ataques son navideños, y que no la han vuelto a regalar, pero últimamente los admin abuse han estado generosos, capaz y la terminen regalando. Otro monstruo navideño es este reno que ni yo conseguí, es una montura, la montura más original diría yo tenía intención de comprarla, pero los bastones con que se compraban en ese evento no eran tan fácil de conseguir, y habían muchas cosas para comprar, así que no la vi como prioridad, y tristemente quizás tenga que esperar mucho tiempo para poder tener otra oportunidad de conseguir a esta montura. Ese evento de Navidad también nos trajo monstruos con skin de Navidad, solo les dieron skin de Navidad a 4 monstruos, al primero que nos dan en la isla principiante, al monstruo de fuego de la isla volcán, al lobo de hielo, y al ajolote, solo estos 4 tuvieron ese privilegio, y hasta ahora son los únicos monstruos con skin diferente, y como ya se deben de imaginar no hay ninguna manera de conseguir a estos monstruos con skin de Navidad, a lo mejor en Navidad los vuelvan a dar, quién sabe. Bueno gente, hemos llegado al final del video, si te ha gustado deja tu like, y suscríbete, recuerda, nunca olvidar que soy Kaba, cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video.